Sesión de noticias. Conversamos ahora con José Luis Martinot, representante de la Unión de Gremios de Restaurantes del Perú, acerca de qué, de la reducción del IGB en restaurantes y empresas de turismo, que venía además, Jorge, solicitándose desde hace un buen tiempo. Señor Martinot, bienvenido, buenos días. Buenos días, mi nombre es José Luis Silva Martinot. José Luis Silva Martinot. Muy bien, bienvenido a Ampliación de Noticias. ¿Cómo reciben esta iniciativa, esta medida, que ha sido, por cierto, señor Silva Martinot, cuestionada por el mismo ministro de Economía, ¿no? Kurt Burneo ha dicho que no está de acuerdo, por cierto, con esta disposición, que él ya la encontró preparada cuando ingresó al ministerio, es lo que ha dicho Kurt Burneo. ¿Cómo toman esta posición del MEF? Bueno, antes que nada, saludo a las personas que lo siguen. Creo que la medida que, como bien se ha dicho, que se viene pidiendo desde el inicio de la pandemia, tengamos en cuenta que cuando empieza la pandemia se cierran los restaurantes, se cierran los hoteles, se cierra todo el sector turístico. En el caso específico de los restaurantes, durante la pandemia se ha tenido cerrados los restaurantes 5 meses y medio. Mientras que en el Perú se cerraba los restaurantes, en países vecinos como Colombia se tomó exactamente esta medida, pero no se bajó de 18 a 8 como en el Perú, se bajó a 0. Se bajó a 0 durante cerca de 18, 19 meses, porque fue desde mayo del 2020 hasta diciembre del 2021. Y la medida fue eficaz, se evitó en Colombia que se cerraran restaurantes, cosa que no pasó en el Perú. En el Perú, lamentablemente, cerraron más de 100.000 restaurantes y 1,5 millones de personas perdieron su puesto de trabajo. ¿Es insuficiente entonces la medida como tal? ¿Es insuficiente? No, es una medida importante. Sí, se necesitan otras cosas como el promover que los peruanos recuperen la confianza, el que los peruanos de alguna manera no estén preocupados por temas políticos o por temas económicos y que estén dispuestos nuevamente a consumir. El consumo interno se está viendo afectado de manera importante por todo este caos político, por la incertidumbre. Todos los días vemos con mucha pena cómo familias despiden a sus hijos, cómo despiden a familiares, porque están tomando la decisión de irse del país ante la incertidumbre de que nos convirtamos en una nueva Venezuela, ¿no? Y ahora, esta reducción del 18% del IGB al 8% pudo ser menor. ¿Qué tanto va a ayudar además a las micro y pequeñas empresas? La norma específicamente dice que es para las micro y pequeñas empresas. Eso quiere decir, porque también en informes periodísticos, inclusive en un informe del MEF, dice, esto va a beneficiar a las grandes cadenas internacionales. No es cierto. El MEF justamente es quien define de qué monto es la UIT, y el MEF es el que decide qué cosa es una micro y una pequeña empresa. Que estamos hablando de 150, me parece. UITs. 150 UITs, sí. Las micro y las pequeñas empresas son las que van a poder utilizar esta reducción del 18 al 8 y la van a poder utilizar de dos maneras. Una es de repente bajar sus precios para ser más competitivo ante las grandes cadenas transnacionales, o la otra es de repente mantener el precio y mejorar su margen, pero con ese margen adicional van a tener que pagar el 30% de impuesto a la renta. Repito, no es cierto que las grandes cadenas de fast food tipo Kentucky, Pizza Hut, etcétera, vayan a verse beneficiadas, porque largamente ellas exceden al monto. Estas son grandes empresas. Pero yo le reitero mi pregunta, señor Silva Martinot, ¿por qué no le gusta esta medida al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas? La ha cuestionado, la ha criticado. Incluso desde el MEF hay voces que señalan que esto va a terminar favoreciendo a lo que usted decía, ¿no? Las grandes empresas, no a los micro y pequeños empresarios. Lo que pasa es que el MEF tiene una visión más recaudadora que promotora. El MEF lo que busca es cobrar y cobrar y cobrar impuestos. El MEF prefiere cobrar el 100% de nada que el 8 o el 10% de algo.
ya para hacerlo así de gráfico. Es más, lo digo por experiencia propia, cuando a mí me tocó ser ministro de Comercio Exterior y Turismo, el MEF, justo en un momento en el que yo estuve fuera del país, dio una norma en que se cobraba el IGB, los impuestos a los turistas. Nos convertíamos en el primer país del mundo que iba a cobrar impuestos a los turistas. Ya cuando yo regresé, hablé dentro del Consejo de Ministros, hablé con el presidente y se tuvo que derogar la norma. Esa visión de cobrar impuestos a todo lo que se mueve es una visión poco práctica y poco promotora. Lamentablemente, eso es lo que sucede. Yo creo que esta norma, por el contrario, lo que va a hacer es promover que las empresas informales pasen a la formalidad. Las empresas que de alguna manera hoy día no pueden contratar personas, contraten gente. Yo creo que va a ser algo positivo. Ahora, esta norma tiene que ser reglamentada y esperemos que el Ministerio de Economía y Finanzas no le ponga tantos candados que le haga inviable su aplicación. ¿Significará quizá también menores costos para los clientes, consumidores, o no se va a traducir a este punto tampoco? Es una posibilidad, definitivamente. Hoy día, por decirlo así, una super cadena de hamburguesas paga el 18%, la micro y la pequeña paga 18%. Ahora la pequeña va a pagar solamente 8% y podría tomar como estrategia el reducir su precio para tener más, para ser más competitivas y poder de alguna manera competir con la grande cadena, ¿no? Y ahora, ¿qué más necesitan los restaurantes, el sector turístico en nuestro país para continuar en este camino de reactivación? Lo hemos conversado, de hecho, que este sector ha sido uno de los más afectados por la pandemia. Ese punto es excelente. Bueno, necesitamos que el ministro de Comercio Exterior y Turismo se dedique a promover el turismo, empezando por ahí. Que el gobierno le dé la tranquilidad a todos los peruanos, ¿ya? Y que podamos de alguna manera tener la certeza de que si yo al final del mes me sobran 100 soles, esos 100 soles en vez de guardarlo por si acaso voy a perder el trabajo la próxima semana, pueda utilizarlos dándome el gusto de llevar a mi familia a comer a un restaurante o a pasear a algún lugar. Es decir, generar la confianza, generar de alguna manera un ambiente en el cual los peruanos estemos dispuestos a consumir, a gastar y que no estemos preocupados por otras cosas. Se necesita que se promuevan nuevamente las campañas turísticas de los propios peruanos a visitar las distintas ciudades o distintos lugares de nuestro país. Nuestro país es extraordinario, es maravilloso, debe ser uno de los lugares con mayor cantidad de número de atracciones turísticas y diferentes lugares, diferentes tipos de turismo. Tienes el turismo vivencial, el turismo de tipo cultural, el de tipo paisajístico, tienes el tipo histórico, tienes el deportivo, tienes todo para poder hacer en nuestro país. Y nuestra gastronomía, ni qué decirle, es la mejor del mundo. Hemos sido declarados nuevamente como el mejor destino gastronómico del mundo. ¿Han escuchado ustedes al presidente de la República, al ministro de Comercio Exterior y Turismo, a salir a los cuatro vientos a estar orgullosos de lo que ha sucedido? Tenemos, ¿cómo se llama?, dentro de los mejores restaurantes del mundo, a 2 restaurantes peruanos. Sí. Lo hemos visto de repente en algún anuncio, en alguna nota periodística, pero es un motivo de orgullo para todos los peruanos. Es como si fuéramos campeón mundial de fútbol, hubiéramos destrozado a todos en Qatar. Es exactamente lo mismo, pero no hemos escuchado absolutamente nada. Muy bien. Señor Silva Martinot, muchísimas gracias por este diálogo con Ampliación de Noticias y esperemos una respuesta inmediata del Ejecutivo en ese sentido. Gracias. José Luis Silva Martinot, representante de la Unión de Gremios de Restaurantes del Perú.